¿Cómo Hola estás? Rodolfo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué gorrita, ¿eh? Hace frío acá. Para que me voy a poner los auriculares, así ya. eh, Ahí dice Pablo Cataña, no quiero escuchar a un gran amigo, un excelente médico y una persona no reconocida en nuestro medio, dice Pablo Cataña, destacando digamos, tu trayectoria y el respeto que te tiene Pablo, que recién escribía eso, Rodolfo, ¿eh? Bueno, gracias, Pablito, un gran amigo. No hay que reconocer nada. Cada uno hace de su vida, lo tiene que hacer natural sin esperar ningún tipo de reconocimiento, nada más. No hay Eh, por qué. Es así, pero bueno, por eso nosotros queríamos hacer esta charla contigo, Rodolfo, porque sos primero un apasionado de esto. Desde tu lugar como médico encontraste una alternativa para sumar para el automovilismo, cosa que muchas veces no pasa y por eso queríamos tener esta charla. ¿Está frío en Balcarce? Te veo bastante abrigado. Sí, está frío. No, lo que pasa, no, estoy acostumbrado a estar con esto, ¿viste? Porque me lo levanto así y Ah, lo uso de tapaboca cuando estoy en la calle. Ya en el hospital nos ponemos lo otro, pero por eso me pongo esto. Pero sí, pero está frío. Hoy es el primer día frío digamos, de este invierno. Está bueno, qué lindo. soleado, pero bueno. El típico día de Balcarce, de sol y fresco. Se lo extraña. Rodolfo, antes de comenzar a hablar del tema de la pandemia, vos fuiste, ni bien comenzó las primeras acciones, fuiste uno de los primeros que se movió para pedir a los pilotos que dieran un mensaje a la sociedad, a los seguidores. Bueno, y eso demuestra que vos rápidamente percibiste lo que se podía llegar a venir. Sí, la verdad que cuando empezamos a ver lo que pasaba en Europa, fundamentalmente tengo muchos amigos. Tengo un contacto con Dino Atman, que es el médico del Stock Car brasilero y que está en la FIA, y con el doctor Olven del NASCAR, y empezamos a mandarnos WhatsApp entre nosotros para que cada uno en su lugar tuviera contacto con infectólogos y virólogos y nos pudieran informar un poco más fehacientemente de lo que pasaba. Y la verdad que lo que estaba pasando en España e Italia nos preocupaba, independientemente de que esto es una virosis más, una gripe más, como le decimos, pero pasaba algo inusitado, que era la velocidad de contagio que hacía que los hospitales no dieran abasto, que eso es lo grave de esto en sí. La verdad que como grave como letalidad no es como la gripe. Cuando termine todo esto se van a morir muchísimos menos que los que se mueren por gripe, muchísimos menos, pero que es tan veloz que colapsa los hospitales, ese era el problema. Así que enseguida en el WhatsApp que tenemos con los casi 200 pilotos empezamos a informar, porque ellos son, no te digo que son periodistas, pero son formador de opiniones entre sus fanáticos, Claro, son entre sus, ídolos, exactamente, son entre sus referentes. seguidores, son referentes. Entonces era buenísimo que ellos mismos también comunicaran lo que yo más o menos iba escuchando. Esto tiene algo bueno que es lo siguiente, Longi, que nos empareja a todos con el conocimiento del COVID-19. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo. Entonces cualquier persona, cualquiera de Argentina, de cualquier lugar del mundo, leyendo sabe casi lo mismo que un infectólogo. El infectólogo te va a saber decir cómo es el ARN del virus, cómo está recubierto por proteínas, que gira como las agujas del reloj, todas esas cosas. Pero lo importante de este virus, que es todo lo que estamos hablando durante todos estos 2 meses, lo va a saber cualquiera que tenga ganas de leer los casi 4.000 papers o 4.000 informes que hay ya en el mundo sobre lo que pasa es que es mucho lo que hay que leer, pero los médicos realmente hoy, terapistas, están trabajando, no tienen tiempo. Realmente no tienen tiempo. Entonces nosotros que tenemos horas de más tenemos que seguir leyendo y ir tirando cosas porque ha cambiado mucho en 2 meses, un montón de cosas han cambiado de este virus. Ujú. Rodolfo, ¿y qué respuesta tuviste por parte de los pilotos? No, bárbaro, te digo que primero muy preocupados por el tema de las necesidades que tenían nuestros hospitales. Yo te cuento que, ¿te acordás cuando al principio teníamos la problemática de los respiradores, la problemática de las máscaras? Bueno, rápidamente muchos de los pilotos pusieron
chicos que trabajaban con ellos o amigos de sus ciudades, rápidamente se pusieron. Yo le mandé una guía de una fabricación de una máscara de acetato con impresoras 3D y rápidamente se pusieron a fabricar máscaras. Se llegó hasta fabricar un respirador, dos respiradores. Acá en Balcarce un chico ligado al automovilismo fabricó un respirador en un mes, increíble. Un respirador artificial. Este chico Iván Ramos también fabricó unas máscaras en 3D espectaculares, con unas características de bioseguridad bárbara. La gente que está con Diego Di Carlos también fabricó rápidamente máscaras. O sea, enseguida todos se pusieron a trabajar en eso. También se pusieron a juntar cosas, insumos para los hospitales. Fueron grandes comunicadores en las comunidades donde viven, en las ciudades. La verdad que bárbaro. Y se cuidaron muchísimo, porque gracias a Dios ningún familiar ni ha llegado, ningún corredor ha tenido, digamos, por lo menos los síntomas del COVID virus. Rodolfo, vos sabés que yo, viste, por una cuestión de personalidad, me gusta llevar día a día toda la información y la estadística que está teniendo la Argentina. Ayer, por primera vez desde el 16 de marzo, fueron más los recuperados que los que se contagiaron. Y no es una cifra que uno escuche hoy en los medios. Si uno mira el resultado del día de ayer, hay menos activos que el día anterior. Y esto se da por primera vez en lo que es en la Argentina. Se habla de la cantidad, pero obviamente que el porcentaje, no se habla de porcentaje. Por supuesto que cada vez va a ser mayor porque es mayor la cantidad de contagiados. Pero a veces el mensaje no es lo preciso que debería ser. Sí, tenés razón en eso. Pasa que nosotros tenemos pocos test hechos, entonces no tenemos la realidad de cuántos infectados hay. Pero lo que hay que mirar, y que en nuestro país hasta ahora es uno de los primeros para bien, es la cantidad de muertos. Eso es lo que tenemos que mirar. Nosotros tenemos que mirar la cantidad de muertos y tenemos que mirar qué cantidad de camas de terapia intensiva tenemos ocupadas. Ese es nuestro agujerito de cerradura que tenemos que mirar todos los días. ¿Y cómo estamos ahí, Rodolfo? Estamos bien. Ayer tuvimos una duplicación de muertos, porque veníamos con 8, 10 por día, ayer nos fuimos a 24, pero tenemos que tener en cuenta que están en juego también todos esos geriátricos involucrados en las últimas semanas, donde las personas mayores que tienen enfermedades concomitantes, o sea, que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas pulmonares, inmunodeprimidos, todas esas personas, y que además tienen más de 70 años, tienen muchas posibilidades de estar en grave estado. Entonces, como hubo esos problemas, seguramente estamos viendo ese resultado. Pero, bueno, mientras estemos ahí así, no estamos bastante bien, nuestras camas de terapia están todavía al 50%, pero bueno, hay que seguir. Ahora tenemos esta problemática de los barrios más digamos, con más problemas, como las villas, y que ahí también hay mucho hacinamiento. Este es un problema que la gente lo va a entender bien, porque fíjate cómo es el cuadro en Argentina. Tenemos un gran problema en el conurbano, en Buenos Aires, y en las capitales más importantes, como Córdoba, por ejemplo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la densidad de la gente. La cantidad de gente en un lugar hace que la gravedad de esto aumente. La cantidad de gente, los medios de transporte, que son el lugar primordial de contagio. Entonces, vos fíjate lo que pasa en Nueva York, en Estados Unidos, y la gente lo va a comprender. Estados Unidos, si lo dividís en el oeste y el este, vos tenés la parte de Nueva York con grandes cantidades de infectados, grandes cantidades de muertes. Pero ¿qué pasa? Es el gran centro financiero donde la gente trabaja en oficinas, donde la gente se transporta en medios públicos. Y en cambio tenés el lado de California, donde tenés más cantidad de habitantes, pero en lugares más grandes, superficies más grandes. La gente trabaja en centros tecnológicos, la mitad trabaja en sus casas. Los medios de transporte no son la mayoría, la gente se transporta en sus autos. Y están acostumbrados a la disciplina cuando han tenido grandes terremotos y al orden.
para digamos, enseguida hacer caso a las indicaciones. Fíjate qué diferencia hay. En un lugar tenés casi 16, 17 mil muertos y en el otro lado tenés 2.000, 3.000 muertos. Claro, aparte Nueva York como ciudad, obviamente que es mucho más la densidad, exactamente. La densidad es una ciudad de las nuestras, digamos. Exactamente. Entonces ese es el problema. Ese es el grave problema. Rodolfo, ¿y por qué el COVID-19 fue distinto a otros tipos de virus? Bueno, fue distinto. Hay tres temas, digamos, fundamentales. Los temas políticos, que es lo que tenés que llamar vos, cómo reaccionaron los gobiernos ante esto, instalando las cuarentenas o las prohibiciones. Indudablemente en Italia y en España, por ejemplo, se reaccionó muy tarde. En Estados Unidos reaccionaron temprano, pero en parte, fraccionado. Primero suspendían los restaurantes y los bares, pero realmente cuarentena la armamos bien nosotros, por ejemplo. Por ahí capaz que nos descuidamos unos días de más los aeropuertos, que ese es otro problema fundamental. Italia tiene 35 aeropuertos, de los cuales la mayoría están en el norte, con muchos vuelos directos a Asia. Eso es mortal. Estados Unidos igual, tiene 235 aeropuertos y alrededor de Nueva York, Chicago, Washington hay un montón de aeropuertos con vuelos diarios a Asia, un montón. Entonces ese ida y vuelta de vuelos desde China y desde Asia fue tremendo, fue determinante, digamos. Esos son temas políticos. Después tenemos temas demográficos como es la geografía, lo que estábamos hablando recién. Y después, indudablemente, hay también un tema de inmunidad y genética que lo hablan poco, pero tiene que existir, sin duda. Vos fíjate que todo Sudamérica está con poco nivel de contagio, comparado con Europa. Entonces, yo creo que este virus lo que sí que tiene una característica tremenda de contagio, tremenda. Este virus contagia. Si vos tenés 20 personas con gripe y 20 personas con este virus, en un mes las 20 personas con gripe te van a infectar a 400 personas. Y las 20 con este virus van a infectar a 30.000. ¡Qué locura! A 30.000, si no hay cuarentena. Sí. Lo que no es letal, no es tan letal. Este virus va a matar en definitiva al 1 o al 2% de la gente cuando termine todo esto. Otro tema que tiene muchas cosas desconocidas. La gente va descubriendo cosas que, esto como viste los bebés cuando hace años atrás decían que tenían que dormir boca abajo. Sí. Todo el mundo te decía, el bebé boca abajo. Y un día dijeron, no va más boca abajo, ahora va boca arriba. ¿Viste? Bueno, con eso está pasando a veces lo mismo. Acá empezaron al principio, barbijo no, y ahora barbijo sí. Bueno, pero como con toda cosa nueva, a medida que por ejemplo, hay muchas cosas que no se saben porque en muchos lugares no se hacen autopsias. Y ahí es donde vamos a aprender mucho del virus. Cuando estén empezando a hacer autopsias en más cantidad y ver qué pasa en los pulmones, qué pasa, realmente a dónde ataca el virus. Hay mucho que se está escribiendo de eso y bueno, se ha mejorado mucho todas las terapéuticas que hay ahora con un montón de remedios. ¿Qué pasa? Cuando vos no tenés la vacuna a mano, que no la tenés cerca, vos tenés que tratar de descubrir qué remedio por lo menos atenúan los síntomas. Entonces, como hay ya remedios para otras enfermedades, los médicos ¿qué hacen? Toman 200 remedios y los empiezan a probar, a ver qué pasa, a ver si con mejoramos esto o mejoramos lo otro. El virus lo que ha mostrado en muchas personas, fundamentalmente en los más jóvenes, cuando toca a una persona joven, es que genera que el cuerpo humano genera una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica. Nosotros tenemos, la inmunidad de nosotros es la que nos protege de las enfermedades. Hay células que tenemos en el cuerpo que son las que atacan a los bichos. Bueno, parece que este virus hace que esas células generen una respuesta exagerada, tan exagerada que dañan al pulmón. Y a su vez hay una respuesta de la coagulación de la sangre. En el hígado tenemos factores que hacen que la sangre se coagule. Cuando vos te lastimás, si vos te apretás con el dedo una herida, te la apretás durante 2 o 3 minutos, deja de sangrar. Si vos te cortás un brazo y lo apretás y lo ponés para arriba y lo apretás, el muñón que te queda bien apretado 3 o 4 minutos, si vos tenés los factores, tu coagulación deja de sangrar. Este virus hace que se produce un problema en la coagulación de la sangre y la gente hace tromboembolismos.
hace embolismos cerebrales, pulmonares. Entonces, todas esas cosas se van aprendiendo con las autopsias. Y entonces los médicos pueden ir dando medicamentos para esas cosas. Y hay otras personas que no, que simplemente tienen el gran problema pulmonar, donde ataca los alvéolos que son parte del pulmón y bueno, producen lo que se llama la neumonitis o pulmonitis, como dice el italiano. Pero lo importante de esto es que nosotros podamos frenarlo esto en las comunidades antes de que llegue la persona al hospital. Porque colapsamos el hospital. Y una vez que está en el hospital, tenemos que tener un cuidado muy grandísimo de que no se nos infecte la gente del hospital. Por eso que pedimos mucho por que tengan los insumos correspondientes, los médicos, los enfermeros. Porque cuando este enfermo de COVID virus va al respirador, tiene muy pocas posibilidades. Esto es lo que también se sabe ahora. Cuando ya va al respirador, de cada 5 o 6 personas que van al respirador, más del 70% se muere. O sea que ya es un punto en el cual prácticamente no se vuelve, Rodolfo. No, por eso hay que pararlo antes. Hay que estar muy atento a los síntomas. Al principio los síntomas eran poquitos, era una tos seca, dolor de garganta y fiebre. Después se asumó la pérdida de olfato, lo que se llama anosmia, que en el 90% de los que tienen COVID virus hay pérdida de olfato. No quiere decir que todos los que tengan COVID virus lo van a tener, pero el 90% del que tiene COVID virus se le va el olfato. Y después hay un montón de síntomas que hay la gente que tiene los problemas esos que te conté antes, los problemas de toda la vida que ha tenido una persona como es la diabetes, el cardíaco, todos esos, por ahí van a la consulta con sus síntomas acentuados o con alguna diarrea, con algunas cosas raras. Por eso el médico de guardia tiene que estar muy atento. Y por eso, como el médico de guardia en los hospitales, además tiene que estar atento a la gente que viene asintomática. Por ahí yo voy a consultar al hospital que tengo una fractura de tobillo. Y estoy perfecto, pero tengo una fractura del tobillo. Bueno, esa persona tiene que ir al hospital protegido. Tiene que tener su boca protegida, porque el médico que lo va a atender, que también tiene que estar protegido, por ahí está pensando, un médico joven o abrumado de consulta, está pensando, es la fractura de tobillo, pero no, ese paciente capaz que es asintomático. Y si es asintomático y no están protegidos los dos, se contagian a un médico en el hospital que automáticamente genera que 20, 30 personas tengan que estar en cuarentena y desabastecer de personal al hospital. Entonces es muy importante que todo el mundo cuando va a una consulta al hospital vaya protegido, porque esa persona capaz que es asintomático y puede contagiar a la gente del hospital. Correcto. Rodolfo, de no haber existido las redes sociales, los medios de comunicación al instante con el mundo, esto hubiese sido terrible, ¿no? Estaríamos hablando de millones y millones de muertes, ¿no? Y mirá, no sé, vos sabés que esta es mi gran duda y la duda de muchos, ¿viste? Sí, porque también las comunicaciones al instante también tienen que ver con los viajes por el mundo, claro. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Con todo, sí. Y después el otro tema es que hay lugares, vos fíjate que hay provincias en Argentina que no tienen un solo caso. Sí. Yo pongo un ejemplo que es, por ejemplo, Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad muy grande, tiene 800, 900.000 habitantes, con muchos barrios periféricos, sí. De poca capacidad económica, con mucha desocupación, mucho transporte que funcionó durante la cuarentena, transporte público, y sin embargo tiene pocos contagios, 4 o 5 contagios. Entonces vos decís, camina este virus, cuando vos estás en esos lugares, como acá, que no tenemos contagio, vos decís, pero camina realmente este virus, ¿vale la pena semejante esfuerzo económico para este virus? Pero cuando ves lo que pasa, cuando se desmadra, decís, uy, pará. Entonces estamos ahí en un equilibrio, hay que estar muy, muy, muy fino y a esperar que esto pase. Y vos para que esto pase quedan 2 alternativas. Cuando se cuida, y el virus no tiene a quién llegar, o se tienen que contagiar la mayoría y quedar inmunizados. Pero lo que pasa es que cuando se contagia la mayoría, por ahí contagia también a esta gente desprotegida, que son los mayores. Y los hospitales no están preparados para recibir. Y los hospitales no están preparados para recibir. Exactamente. Rodolfo, las vacunas que tenemos nosotros en Argentina, ¿pueden haber servido como para hacernos más inmunológicos comparado con otras partes del mundo? No, yo creo que no. Hay muchas cosas que es muy difícil hacer una vacuna. No, la vacuna que tenemos aplicada nosotros de chicos. Sí, nosotros, sí.
No, porque son clásicas en todo, son planes de vacunación universales, ¿viste? En todo el mundo se dan estas vacunas, en todo el mundo, ¿viste? La antigripal, la antineumónica, la BCG, la Sabina oral. Lo que sí que han estado viendo es si alguna de las vacunas que se usaban servirían para atenuar algo de esto. Así, eso sí se ha tratado de probar, se está probando de todo, realmente. Hasta en Argentina hay muchas pruebas con tratamientos para encontrar tratamientos y para encontrar vacunas. Se está trabajando en todos lados, pero lo que pasa es que la vacuna tiene que ser muy, muy, como, vuelvo a repetir lo que te dije antes, como esto va a tener un porcentaje chico de muertes, la vacuna tiene que ser muy exacta, porque si no, no vale la pena. Entonces, y cuesta mucho trabajo hacer una vacuna. Hay muchas enfermedades eternas de Argentina, como el mal de Chagas, por ejemplo, que nunca se pudo descubrir una vacuna. Es muy difícil hacer una vacuna. Está bien que estamos en otra época y debe haber en este momento más de 300 o 400 lugares, universidades, institutos, trabajando en vacunas y probando ya en humanos vacunas. Pero bueno, va a ser, digamos, el final de esto, tener la vacuna, sin duda. Bueno, gracias por toda esta información, Rodolfo, para todos, ¿no? Porque estamos aprendiendo y el mensaje, no hay que relajarse. No, no, no. Y te digo algo más chiquito para que vean cómo es. Italia, además de los vuelos de Asia, eh, la Lombardía, el norte de Italia, donde pasó el desastre que ha pasado, tiene mucha gente mayor. Y esa gente mayor, el 70% vive con los hijos y con los nietos. Tienen mascotas, el 50% tienen mascotas. Y además, entonces, ¿qué pasa? Los hijos, los nietos andan en la calle, se contagian, son asintomáticos, vuelven a la casa y contagian a los mayores. Todo el mundo entra a la casa y contagian a los mayores. Y además tiene algo muy grave, que es el norte de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen los techos de las fábricas, de las grandes fábricas, se construyeron con chapas de fibrocemento, que para aislar el calor y el frío se usaba el asbesto, lo que se usa en las pastillas de freno. El asbesto provoca una enfermedad que se llama mesotelioma, es un cáncer de pulmón. Italia es el lugar del mundo, el norte de Italia, donde más mesoteliomas en el mundo hay. El año pasado hubo 4.500 casos de mesotelioma. Eso quiere decir que esos pulmones están muy deteriorados. Las costureras de las grandes marcas italianas están intoxicadas de asbesto, porque esas telas están todas intoxicadas de asbesto. Esos pulmones están totalmente deteriorados. Entonces, cuando a su vez les agregás un virus de esto, hace que la enfermedad sea gravísima, gravísima. Por eso la cantidad de muertos que han tenido. Clarísimo, y la verdad que ojalá uno hubiese escuchado a otros profesionales tan claros. Bueno, el orgullo que Rodolfo es nuestro, es del automovilismo, y bueno, y nos está dando unas explicaciones realmente muy, muy importantes. Lo que preguntan varios, Rodolfo, ya entrando en tema, ¿para cuándo calculás vos que se puede comenzar la actividad nuevamente, por lo menos dentro del esquema de la CTC? Y es absolutamente aventurero explicarlo, decirlo. No tenemos fecha, no hay fecha para decir realmente. ¿Podrás prender la luz, Rodolfo? Dicen ahí, porque te ven muy Sí, oscuro. sí, ahora vamos a prender la luz, sí, sí, ahora prendemos. O vamos, Discúlpame, ¿y qué decía sí, Rodolfo? Que es difícil aventurarse en estos momentos. sí, porque vos fíjate, tendríamos que ir fijándonos, ahí como estoy, está mejor. Perfecto, perfecto, ahí se te ve bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo el día a día de lo que pasa en nuestro país con las infecciones. Ese es el problema. Tenemos que ir con eso. Y vos fíjate que, bueno, estamos ahí en una meseta que muy, muy intranquila hoy por hoy con estos últimos acontecimientos de estos días. Así que no podemos. Nosotros estamos preparados, hemos presentado, como ya sabes vos, el presidente nuestro presentó a la Secretaría de Turismo y Deporte nuestro protocolo, otras categorías también lo presentaron. Estamos a la espera de una charla con el ministro de Salud y para sus asesores para que nos corrijan las cosas que tenemos que corregir. Pero es la verdad que todos los días lo hablamos con los muchachos también, con los pilotos, y no podemos decir esto es para tal fecha. La verdad que no se puede decir. Porque depende, va de la mano con lo que pasa en el país, ¿viste? Va de la mano con eso.
yo veo que va de la mano mucho con lo de los colegios, ¿viste? Va de la mano con esas cuestiones, ¿viste? Ajá, Ese es el ajá. tema. Rodolfo, uno puede imaginar a priori movimientos chicos, 5 personas por auto, 5 personas en todo sentido, ¿no? Estamos hablando correr en pocos lugares, todos vinculados alrededor de Buenos Aires, donde están la mayoría de los equipos. De repente La Plata, que se está lejos de la ciudad porque está sobre la ruta. Determinados lugares que están medios aislados. El público, yo creo que es imposible imaginar público hasta el año que viene, por lo menos, pero ese esquema es el que vos podés imaginar, Rodolfo. Nosotros estuvimos en Villa Mercedes, ¿viste? En la última carrera del TN, que ya estábamos, fueron 2 días antes de que comenzara la cuarentena. Y la conciencia de todos los equipos, de todos los que estábamos allí, prácticamente uno no vio los corredores. O sea, digamos, cada uno estaba en su box, era poca gente, no se veía gente en la calle de boxes, es decir, fue todo, y eso que fue antes de comenzar la cuarentena, todo con mucha responsabilidad. ¿Vos lo imaginás así, Rodolfo? No, lo imagino mucho más estricto, mucho, pero muchísimo más estricto. Muy disciplina, con una disciplina absolutamente mayor. Si no, no se puede. Con muy poca gente, mucho menos gente, muchísima menos gente. Nosotros estábamos hablando de 3 personas alrededor de un auto, o O sea, sea, 3 personas por auto, imaginan ustedes, no, Rodolfo. alrededor del auto. Después, el resto alejado del auto, alguna Ujú, persona más, algún ingeniero de pista, a los ser 4 alrededor del auto, en un box de 35 metros cuadrados, ujú. para que la distancia hay que mantenerla, los 2 o 3 metros hay que mantenerlas a morir. La protección tiene que ser muchísimo más exagerada. Nosotros estamos pensando en un barbijo quirúrgico más una escafandra o un casco con una mica, un casco burbuja, O sea, un casco eh, burbuja sería una alternativa, más allá de... más el escafandra, ¿sí? Que nos cumpliría 2 funciones, la protección laboral del mecánico más la vía aérea. Pero el distanciamiento social tiene que ser estricto, no ninguna comunicación entre todo por plataformas, tanto los periodistas como los comisarios deportivos. No hay comunicación entre equipos, no se puede, porque pasa una cosa. Si vos habilitás 2 días, vos habilitás la actividad y durante la actividad encontrás un un infectado adentro del autódromo que empezó con síntomas después que ingresó, porque vos cuando ingresás vas a tomar todos los recaudos de toma de temperatura, olfato, todos los recaudos, 4 días antes que haya estado sin síntomas. Pero si empieza con síntomas y hay un posible contagio adentro del autódromo Queda todo en y vos no cuarentena. tenés compartimentos estancos, queda toda la actividad En cuarentena. perdida. Entonces, un box es un compartimento estanco. Esta gente de este equipo no puede ir al otro equipo, al lado. No puede ir al lado. Entonces, fíjate que el NASCAR está haciendo su carrera el 17 de mayo en Charlotte Este fin de y semana. sí, y está con un protocolo donde de 40 páginas del protocolo, te diría que hay 35 de precauciones y de precauciones previas a la carrera, precauciones casi sobre la carrera, precauciones en la carrera, precauciones post carrera, todo precauciones y adoctrinamiento y disciplina y recordatorio de síntomas y recordatorio de movimientos y cómo van a ir en los autos y cómo van a llegar al circuito y de qué manera para ingresar, todo precaución. Entonces ese es un tema que nosotros lo vamos a tener que también machacar continuamente 15 días antes de una supuesta carrera. Y ya te digo, lo veo muchísimo más estricto de lo que vieron ustedes, muchísimo más. Rodolfo, ya tenés el protocolo que va a utilizar el NASCAR a partir de este fin de semana, que va a ser la primera actividad después de la pandemia. Sí, lo tuve, casualmente el fin de semana lo tuve, me lo facilitó, que tenemos unos amigos ahí, Roberto Argento, y estos medios que te digo que hablamos, y lo tuve traduciendo, y sí, pero bueno, se basa mucho en la precaución, en explicarle muy bien a todos los concurrentes de qué se trata esto,
de cómo se tienen que cuidar, de estar muy... Porque esto a veces la falta de concentración te traiciona y te infectás. Ese es el problema. Porque vos vas al supermercado y fue alguien sin barbijo, tosió o habló delante de una lata de tomate, tocaste la lata de tomate, la llevaste a tu bolsa y después te tocaste la cara y te infectás. Nos tocamos más de miles de veces la cara por día. Ese es el problema. Entonces hay que tener un entrenamiento de tener la mano en los bolsillos, ¿viste? Y bueno, entonces toda esa parte ellos la machacan continuamente, ¿viste? Y nosotros, llegado el momento, tendremos que hacer lo mismo. Ahí le mandamos un saludo a un querido amigo, a Pablo Díaz, que nos está siguiendo. Gran amigo de los dos, Rodolfo. Pablito, sí. Pablito, un tipazo. Sí. Ahora, Rodolfo, por el planteo que estás haciendo vos, esto va para largo. Porque, a ver, ¿cómo salimos de todo esto? Porque los contagios van a seguir. Estás contando lo que es el protocolo para poder trabajar en un autódromo. La vacuna, obviamente, hay muchos estudios, pero no hay nada en concreto. ¿Cómo se sale, Rodolfo, de todo esto? No, nosotros estamos, como toda la gente en la capital y los expertos que asesoran al presidente, están esperando que llegue el pico de contagios, y después del pico que esta meseta se vaya bajando, y cuando entonces, en vez de cada persona que tiene COVID contagiar a 4 o 5, que contagie a 1, cuando haya ese tipo de ecuación, ahí es cuando estaremos saliendo. Pero tenemos que esperar. Me reiterás, vos dijiste que por 20 engripados se contagian 400. En un mes, 20 gripados te van a contagiar 400. a 400 personas. Sin cuarentena. ¿Y 20 con el COVID? ¿eh? Sí, ¿y en el COVID? Sin cuarentena. 30.000. Sí, 30 porque es exponencial. Porque uno contagia a 4, cada uno de esos 4 contagia a otros 4, y vas multiplicando y haces una suma tremenda. Rodolfo, y ahí dice, bueno, Chivito Abraham, otro amigo allá de Jujuy, felicitamos también a Jujuy por lo bien que están haciendo las cosas. Dice hay que esperar el calor, pero también lo que vos decís, en esto de experimentar, con cada país se está viendo que Brasil, el COVID-19, el calor, no baja los contagios. Sí, lo que pasa que esto va sumando, esto como cuando salen a clasificar los muchachos, viste que suma un cachito la goma, un cachito los frenos, un cachito el piloto, un cachito el motor, viste. Bueno, esto también, esto tiene que ser todo. Brasil tenía el clima del lado de él, pero no tenía digamos, el mandato político. La decisión política. Viste, claro. El tema de la temperatura comparto que es un tema importante. Nosotros hemos estado con temperaturas buenas, pero últimamente se está diciendo que este virus al rayo del sol, con más de 24 grados de temperatura y más de 40% de humedad, se inactiva automáticamente al rayo del sol. En 2 minutos se inactiva. Por eso, mirá, los chinos en Wuhan, lo pararon rápidamente, pero era una cuarentena estricta. El que salía a hacer las compras, primero todo el mundo se cortó el pelo, se rapó la cabeza. 10 millones de tipos. Llegaban a la casa, se sacan toda la ropa, se sacan los zapatos, se entran a duchar. Ese tipo de, digamos, de disciplina, mucho más fuerte de la que hacemos nosotros. Y así lo pudieron contener, pero con una disciplina, con un distanciamiento social tremendo, con una protección de la vía aérea desde el primer momento para todo el mundo, no solamente en los hospitales o los lugares muy públicos, todo el mundo con máscara facial, todo el mundo, y así se pudo hacer. Entonces, tienen que ser todas las cosas, todas las acciones juntas, ¿viste? De todas maneras, si tenemos que esperar el verano, el calor va a ser duro, porque tenemos todo el invierno por delante. Tal cual. Entonces tenemos que cuidar. Yo considero que en este momento la vacuna de esto en este momento es el distanciamiento social y la protección de la cara. Esa es nuestra vacuna. Si todo el mundo
mantiene la distancia y se protege nariz, boca y ojos, esto tiene que parar. Pero tiene que ser todo el mundo. Claro. Si vos vas a un supermercado y te estás haciendo la cola y te cansás de hacer la cola, te aburrís porque estás una hora haciendo la cola y empezás a hablar con el de al lado y estabas a 2 metros y terminás hablando a 50 centímetros, ya está, ya no sirve. Ya no sirve. ¿Me entendés, Carlito? La gente tiene que tener disciplina, no tiene que dar vergüenza a la gente, si no te acerques. Decirle con la mayoría, ponete un barbijo, no te acerques, no hablemos a menos de 2 metros. Hay que hacerlo continuamente. Y hoy, en estas ciudades como la mía, donde se está permitiendo trabajar a muchas negocios y fábricas, bueno, te dejo trabajar. O sea, yo si fuera el alcalde de mi ciudad, te dejo trabajar. Pero vos sos el responsable de que se cumplan las normas de distanciamiento en tu negocio y de protección. Si no, te lo tengo que cerrar. Porque es fundamental. Rodolfo, vos como responsable del departamento médico de la CTC, si Hugo Mazacane como presidente de la categoría te dice, Rodolfo, queremos comenzar para fin de junio, ¿vos qué dirías? ¿Se puede comenzar de acá a 40, 45 días la actividad tomando las precauciones o tu recomendación sería esperemos que pase el invierno? No, con nosotros con las precauciones exageradas que te comenté antes, podemos comenzar. Con las precauciones, con todo tomado, todo tomado. Todo, absolutamente exagerar la protección, de protección de la vía aérea, exagerar las desinfecciones, exagerar fundamentalmente el distanciamiento social. Pero tenemos que tener... Remarcar a cada equipo que si hay alguien con un síntoma, tomar conciencia que si hay alguien que tiene el mínimo síntoma, no llevarlo a la carrera, porque esto significa que toda la categoría entraría en cuarentena. Los equipos no pueden traer gente a la carrera que 14 días antes hayan venido de viaje, tienen que hacer las cuarentenas, no pueden traer gente que 14 días antes han tenido algún tipo de síntoma. Todo lo que está en el protocolo, la técnica tiene su protocolo, el periodismo tiene su protocolo hecho por nosotros, pero todo tiene que ser estricto. Pero de todas maneras, Carlitos, nosotros tenemos que ir de la mano con el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros tenemos que ir de la mano. Ahí pregunta Nico, ¿cuándo se espera el pico? ¿Para cuándo se espera el pico? Ayer escuché al doctor Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que ellos lo esperan, porque tenemos dos sectores, uno es Buenos Aires y el conurbano y otro es el resto del país, lo esperan para mediados de junio. Ajá, mediados de junio. Sí. Correcto. Qué distinto al interior, como decís vos, son dos. También hemos venido escuchando del pico, ¿viste? Y todos, hasta nosotros mismos hemos dicho, bueno, será dentro de 15 días, será 20 días. Bueno, ahora ese es el lugar del pico que está manejando el doctor Quirós. Sí. Rodolfo, ¿y cuánta gente forma parte del cuerpo médico de la CTC? ¿Y cuántos imaginás vos que tendrías que llevar para el sistema con las precauciones que habría que tomar con esta pandemia? Bueno, el cuerpo médico, si lo tomás con las ambulancias, los médicos de las ambulancias, los médicos que hay para las tribunas, para boxes, nosotros somos aproximadamente 7, 8 médicos que hay en una carrera de autos, con unos 10 enfermeros, después está todo el equipo de bomberos nuestro, que son otras 8 personas, pero para hacer una carrera en estas condiciones hay que tener un equipo de médicos separado para el COVID virus, se dice, o sea, tenés que separar la sala médica. Vos sabés que en la mayoría de los autónomos que vamos ahora hay una sala médica, un showroom preparado para cualquier tipo de accidente que tengamos. Bueno, tenemos que tener otro showroom separado con todas las precauciones por si aparece alguien que tenga síntomas de COVID virus, con médicos que no tengan contacto con nosotros y que tengan todo un equipo de bioseguridad instalado igual al que tienen los médicos de los hospitales. Correcto, clarísimo. Porque no podemos mezclar. Rodolfo, vos sabés que tomaba contacto con gente vinculada al Dakar y Arabia Saudita cree que obviamente llevará un tiempo largo poder conseguir la vacuna y como decías vos,
con un porcentaje tan bajo de muertes, también el tema de la vacuna es algo que hay que evaluar muchísimo. Dice que se trabaja mucho, por lo menos en función de un evento como puede ser el Dakar, algún tipo de sistema, tipo de BATES, que parece que ya en Israel se ha avanzado bastante, que en 2 o 3 minutos te detecta si alguien está infectado o no. Y ahí sí genera el ingreso para, en el caso del Dakar, a Arabia Saudita. Sí, eso sería lo que podríamos decir que sería nuestra salvación. Tener un test de PCR, de determinación de PCR, que son los test que comúnmente ustedes escuchan que hacen en el Malbrán y los hisopados, digamos, que sea un test, aunque no sea por hisopado, que sea por sangre, pero que sea rápido, de 30 minutos, 40 minutos, y que detecte enfermedad. No como los test rápidos que ustedes están escuchando hablar que hacen en Retiro, Constitución, porque esos test que son rápidos detectan quién estuvo enfermo, pero no quién está enfermo en este momento. ¿Está? A nosotros no nos sirven eso, porque nos está hablando de quién estuvo en contacto con la enfermedad. Nosotros necesitamos un test que nos diga en este momento y rápidamente a los, ponele, 500 personas que tendrían que entrar al evento, decir, bueno, todos estos le hicimos el test, están todos sanos, vayan adentro. Y no se mueven de ahí adentro hasta que no termina el evento, porque si uno sale y se contagia y vuelve, ¿está? Esa sería la manera. Y sí, esa sería la forma, pero hay que estar a la espera de ese tipo de test, que hoy todavía no lo tenemos. Obviamente que la experiencia del NASCAR este fin de semana, la Fórmula 1 si finalmente comienza en el mes de julio, van a servir para poder aplicar ustedes, ¿no? Pero imaginar eventos con público va a llevar bastante tiempo, ¿no? Y sí, a no ser que generemos también un protocolo para el público en lugares donde haya ya tribunas instaladas y donde podamos ubicarlos muy pausadamente, muy separados. No, qué sé yo, hay pocos autódromos que puedan tener ese tipo, porque decir que vayan los grupos familiares, vos podés, no, ¿cómo comprobás que ese es el grupo familiar que va en su auto y se queda separado de otro grupo familiar? ¿Cómo comprobás que en el trayecto de la casa al autódromo no hay otra gente distinta ahí? Es muy complejo, es muy complejo. Ya tendría que haber más liberación de las cuarentenas para que eso suceda, sí. La verdad que sí. Bueno, Rodolfo, cuando termine todo esto, un día vamos a hacer una charla vinculada obviamente a muchas preguntas que hace la gente, pero te sé, para aprovechar los últimos minutos, te sé un defensor y alguien que se preocupa permanentemente como buen valcarceño para ver si algún día se puede recuperar el Juan Manuel Fangio. ¿Cómo están las cosas, Rodolfo? Y bueno, ahora es peor que nunca, porque no se puede distraer un peso en las condiciones que está el país para un autódromo. El autódromo es un autódromo que tiene una obra hecha monumental con el asfalto, que como vos sabías se hundía en determinados lugares, que era realmente... Y hoy el asfalto de un autódromo es lo prohibitivo. Cuando un autódromo tiene el asfalto mal y hay que reasfaltarlo, es casi prohibitivo hacerlo. Y armar un autódromo se arma todo fácil hasta que llegamos al asfalto. Eso está impecable, eso está impecable. Pero bueno, hay que trabajar se ha trabajado mucho en las vías de escape del autódromo, pero hay que generar 1.500 metros de paredón, que está comprado, está copiado el material y todo, pero falta la mano de obra. Bueno, nunca se logró, digamos, conseguir esos dineros. En algún momento se estuvo más cerca y falta eso para que el autódromo tenga las medidas de seguridad. Está hecho digamos, el proyecto de los paredones, dónde van ubicados y todo, está consensuado entre la CTC, los trabajos que hizo Roberto Argento y gente de la FIA que vino a ver con la gente del ACA, de la CDA, el autódromo. Pero bueno, faltaría eso, pero es un tema económico y en este momento la Argentina no está, me parece, para esa erogación para un autódromo, Eh, lamentablemente. la obra que se hizo en su momento, porque lo que decías vos, Rodolfo, se rompía porque las vertientes de la Barrosa hacían que el agua brotara, los movimientos, todo eso se entubó, y bueno, se pudo hacer después el asfalto y está la obra por debajo del autódromo como nunca había tenido. Y bueno, después pasó el accidente y todo se complicó.
Sí, la verdad que el trabajo que se hizo fue genial, se intubó todo el agua por abajo de la recta principal, de lo que se llamaba la olla, y se entubó todo eso y nunca más hay pequeñas cuestiones mínimas puede haber, pero eso se resolvió, porque eso en algún momento se pensó que el autódromo no tenía futuro con eso. Bueno, eso fue una obra monumental y falta lo otro, ¿viste? Que es lamentable, porque uno va al autódromo, la verdad, cuando está el pasto cortado, hay una comisión ahora de amigos del autódromo que lo mantiene con el pasto cortado, que ha hecho mucho para tratar de que se corra alguna carrera zonal como se hizo en el circuito chico. Se hizo también una carrera de rallycross, pero bueno, faltaría un empujón para poder, digamos, volver a tener un autódromo que la verdad, es un autódromo que tira el público en el 100% con seguridad total y estando ahí al alcance de la mano los autos, porque están elevados y están a 10 metros del asfalto, que a la gente le encanta. Tiene 3 o 4 cabeceras con sobrepaso, como muy pocos autódromos. Es un sinuoso veloz y la gente además ve el 80% del recorrido. Para la televisión da muy bien también. Es un clásico, digamos, me parece. Y lástima 9 de julio, por ejemplo, que también es otro clásico, y que por problemas económicos quedan fuera digamos, del calendario. Y la CTC, Rodolfo, tiene la voluntad, porque vos obviamente al estar adentro hacés mucha fuerza, y esto hay que destacarlo, como buen valcarceño querés que con las medidas de seguridad correspondientes se vuelva a correr. ¿Está la voluntad por parte de la CTC de poder recuperar algún día el Juan Manuel Fangio? Sí, sí, desde ya que sí. El problema es que no está dentro de las posibilidades de la CTC de hacer nada por la obra, porque ni es la función de la CTC. La CTC desde ya que le encantaría que el autódromo esté, en su momento Hugo Mazacán estuvo con el intendente, le dio todas las posibilidades de ayuda en cuanto a lo institucional, en que se podían correr también las otras categorías para poder mantener el autódromo, las otras categorías de la CTC, pero hacer obras no está lejos de la posibilidad de la CTC hoy. Ese es el problema, pero que le encantaría que el autódromo estuviera en condiciones desde ya, desde ya. ¿Cómo está el Museo Juan Manuel Fangio, vos como miembro de la fundación? Bueno, trabajando siempre, cómo está el museo, Rodolfo? Bueno, el museo, bueno, ahora no estoy más en la comisión, fui Ah, vicepresidente varios años, pero después yo al estar los fines de semana con las carreras y eso, ¿viste? Pero el museo está siempre muy lindo, lo que pasa es que es más difícil manejar un museo de autos que un museo de cuadros, por ejemplo, en el sentido de que los museos generalmente se nutren del intercambio de las piezas. Entonces un museo intercambia piezas con otro en Europa o en Estados Unidos, y entonces la gente puede volver al museo y ver cosas nuevas. Es ujú. mucho más difícil hacerlo en un museo de autos porque no es fácil el intercambio de piezas, de autos. Entonces, cuando uno llega al museo ve pocos cambios, algún par de autos distintos. Y por otro lado, es muy difícil hacerse de los autos que corrió Fangio, de la totalidad de los autos que corrió Fangio, porque no existen más o porque hay que hacer réplicas. Y las réplicas también cuestan muy caras hacerlas, que estén acordes a ese museo. Entonces, por ahí el museo, para el que vuelve al museo, ve pocos cambios por esto que te estoy contando, pero es un museo muy lindo donde se vive, digamos, la historia de Fangio en su plenitud, que es la verdad apasionante. Vos sabés, Rodolfo, que es un tema que siempre yo he estado charlando. Hay muchos museos en la Argentina vinculados a los autos y estaría bueno poder generar un intercambio entre todos, ¿no? Lo que decías del Museo Fangio, el Museo del Automóvil en Buenos Aires, bueno, obviamente el de Nacif Estéfano en Tucumán, el del Mouras mismo, el de Olavarría, el de los Emiliosi, y el de Termas de Río Hondo. Es decir, se podría hacer un intercambio, Rodolfo, para poder hacer una renovación. Sí, pero ¿qué ha ocurrido ese? Muchas veces viene el auto de Emiliosi acá, en las fiestas del automovilismo vienen los autos del Museo del Turismo de Carretera, que están en Mouras, el Museo del TC, que realmente
es otra obra impresionante de casi 100 autos y en marcha. Y la verdad que es muy bravo mantener tantos autos en marcha, funcionando, es un trabajo grande, grande. Y sí, hay muchas a veces colecciones privadas que traen autos. En su momento Pérez Compán ha traído muchas veces los autos, Juan Manuel Elizabeth también, que tienen autos, muy buenos autos, tanto de carrera como clásicos, o han traído los autos en el verano, por ejemplo. Pero bueno, después falta ese otro empujón que te decís vos, que comparto lo que decís vos, que podría hacerse, sí. Rodolfo, ¿qué significa ser balcarceño? Respirar automovilismo en todos lados, porque hay dos ciudades como Arrecifes y Balcarce son lugares donde se respira por todos lados automovilismo. Mirá, por eso yo vivo acá, nunca me fui, todos los martes viajo a la CTC y antes cuando hacía todas las categorías, porque hubo años que hacía todas juntas, TC 2000, TN, Top Race y TC, siempre volví a Balcarce y es una ciudad muy tranquila, muy fierrera, y casualmente anoche falleció uno de los legendarios de los fierros de Balcarce, Hugo Sánchez, histórico acompañante en la coloradita de Juan Manuel Bordeu, del pésame para su familia. Pero es muy lindo vivir en una ciudad como esta, donde se conocen todos, donde los chicos van al colegio a 3 cuadras de tu casa, donde la gente es muy solidaria y se vive distinto. Y vos lo has palpado. Amo Balcarce. Mis amigos que están ahí siguiendo saben que es mi lugar en el mundo, ¿no? Acá toda la familia sabe. Rodolfo, querido, gracias por todo lo que le das al automovilismo. Vamos a tener otra charla en algún momento, porque seguramente van a seguir después de la cuarentena las charlas. Vamos a poder conversar, sí, Sebastián, de lo de Guido Falaschi, que murió en Balcarce, todos lo sabemos. Pero bueno, muchas veces es más fácil criticar desde el anonimato o desde unas redes sociales que ver todo lo que hay mucha gente que trabaja y aporta para el automovilismo. Y el doctor Rodolfo Balinotti es alguien que ha priorizado siempre su pasión por el automovilismo y es uno de los que siempre ha entregado y por eso queríamos reconocerlo como corresponde. Rodolfo, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en la charla con Campeones. Y bueno, seguiremos adelante compartiendo otros momentos. No, gracias a vos. Y bueno, sí, darte gracias a vos y a todo el automovilismo que hace casi 30 años que tengo 4 presidentes de la CTC, casi desde el accidente de Morresi. Yo sé que mucha gente a veces comenta cosas sobre los accidentes, pero en definitiva los momentos más tristes míos son cuando hemos tenido accidentes graves y cuando se han muerto chicos. Y el único que sabe lo que ha pasado soy yo, porque he estado con ellos adentro de un auto y con algunos he estado solo, yo mano a mano con ellos. Todo lo que se habla a veces es muy hiriente y está de más, y sin saber, y puedo explicarlo todo en cualquier momento. Lo que sé que se ha trabajado mucho